Los militares se caracterizam por la discreção, trabalho difícil e de muitos sacrifícios. Eu cresci em parte de minha adolescência com Uno, o segundo marido de minha mamã. E apesar de que em Brasil não há uma necessidade grande de actuação por parte de eles, he aprendido a admirar a dedicação e o coragem para enfrentar as situações que fueran, contanto que puedan proteger al país. As guerras não dão trégua em nenhum lado. E são essas pessoas que vão arriesgar seus sonhos, sua estabilidade e, por supuesto, suas vidas. As pérdidas corporais, pérdidas personais e, sobretudo, de esperança são inevitáveis. Pero poder dar um giro em la realidade para transformá-la em algo enriquecedor é o resultado de muito trabalho personal. Vamos escuchar juntos como é ganhar apesar de haver perdido? Já regressamos. Eu sei que vocês, como eu, temos muita curiosidade hoje para escuchar a este homem que está aqui comigo, Oscar Leonardo Rincón. Bem-vindo. Bueno, Oscar é sargento del ejército, pero retirado. Retirado. Ok. Oscar, um pouco de tu vida militar. Eu entendo que hoje tu trabalhas como coach, has tenido umas experiências muito duras, pero vamos arrancar para que eu pueda e todos os que estamos vendo até nesse momento na casa, pongamos um pouco em contexto. Como era tu vida militar? Quando entraste? Cuéntame um pouco desse percurso. Bueno, inicialmente, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar acá. Inicialmente, todo inicia desde muy pequeño con el anhelo de soñar. Y tristemente, los recursos económicos en la vida de mi familia fueron muy pocos. Entonces estamos hablando de niño de vivir en una casa de Paroy, donde es como cartón negro. ¿Tú eres de qué parte de Colombia? Bogotá. Soy de Bogotá. Nací en un barrio que se llama San Cristóbal Sur, Corinto. Y es un lugar que tuvo un conflicto muy fuerte en Bogotá. Tuvo unas bases del M-19 en su momento. Y desde ese lugar, que es una zona de invasión de alto riesgo, para ir al colegio tenía que caminar alrededor de 1 hora y media, 2 horas para ir y después para devolverme a la casa. Sin embargo, cuando terminé el colegio, mi madre me dice, bueno, ¿y qué te vas a poner a hacer? Entonces, toma, te regalé una hoja de vida y no te vas a poner a quedarte aquí a hacer nada. Y empecé a pensar qué iba a hacer, pero no tenía recursos para poder decir, quiero estudiar educación física, que ese era un sueño de los que yo quería materializar. Sin embargo, mi padre, que falleció hace poco, que en paz descanse, siempre fue amante a las Fuerzas Armadas. Fue policía, fue militar y falleció hace poco en la Fuerza Aérea Colombiana. Sin embargo, nunca viví con él. Mi mamá siempre fue esa figura paterna y materna. Arranco con un sueño para la base de Tolemaida, ¿cierto? Con 17 años de edad. Él, tu papá. No, yo. Tú, ya, con 17. Sí, a los 17 años tomo la decisión de irme a prestar. Pero, para prestar serviço militar, o sea, tú te habías inscrito y ya estabas ahí dentro. Sí, o sea, en este caso, por parte de mi padre tengo más hermanos y por parte de mi madre tengo más hermanos. Casualmente un hermano que vivió todo el tiempo con mi padre prestó el servicio militar. Inicialmente él es mayor que yo. Y el primer servicio lo prestó en Bogotá, en la Escuela de Artillería. En ese entonces un petardo fue activado por grupos terroristas y en su momento lo afectó a él porque él estaba prestando de guardia. Entonces lo impactó en las piernas y en su cuerpo. En ese momento yo tenía los 17 años y yo le dije, venga, mi papá me dijo, ¿por qué no habla con su hermano para que usted siga esa trayectoria en el ejército? Y él me dijo, pero si a mí casi me matan en Bogotá, imagínese qué va a pasar. Claro, yo también pensaría lo mismo. Entonces mi papá fue una persona muy alegre, muy cómica. Y dijo, vea, Oscar, a usted cuando ingrese al ejército a usted le van a dar un fusil.
le van a dar 5 proveedores y cada proveedor tiene 35 cartuchos. Es decir, que si viene el enemigo, usted tiene 5 proveedores para que dispare. Si se le acaba la munición, entonces a usted le van a dar 3 granadas. Entonces coge sus granadas y tira granadas. Si finalmente se le acaban las granadas, entonces le van a dar un cuchillo. Usted pone el cuchillo en la punta del fusil y empieza a defenderse. Y si ya le quitan el fusil, pues ahí sí corra porque Ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, pero me sembró ese amor por las fuerzas militares. Sin embargo, el problema seguía latente, es decir, no tenía recursos para poder inscribirme en la escuela de suboficiales. Mi hermano me dice, no preste el servicio porque usted va lo mismo que va a ver en la escuela de suboficiales, va a tener que realizarlo en este escenario de prestar servicios. Es decir, se puede ahorrar un año. Tomé la decisión de iniciar como todos los exámenes médicos. Mi padre me ayudó con algunos contactos para que me hicieran todos los exámenes. Las pruebas físicas, pasé. Yo recuerdo que mi mamá estaba muy asustada porque no tenía ni siquiera para un almuerzo. Y alrededor de las 4 de la mañana, el 1 de marzo del año 2001, mi mamá me dice, pero usted es loco, ¿qué va a hacer? Yo le dije, no, madre, yo voy y lo único que yo necesito es su bendición. Salgo desde Bogotá y llego a Melgar, ¿cierto? A las 6 de la mañana y llegaron 2.000 aspirantes en ese entonces. Necesitaba el ejército 1.000. 1.000. Todos presentaban sus pruebas, sus carpetas con los documentos. 8, 9, 10 de la mañana, 2, 3, 4 de la tarde, 8 de la noche. Finalmente todos los buses salían con los aspirantes. Y yo recuerdo tanto que en un polideportivo me senté y me puse a llorar. Porque creías que no ibas. Sí, se me salieron las lágrimas y levanté mis ojos al cielo y le pedí a Dios con tanta fe y le dije que no era justo, que por dinero no tuviera la oportunidad de ingresar. Entonces le dije que me ayudara, que no me dejara solo porque... Y en ese momento, en esa charla, que fueron un par de segundos, llega un cabo primero y él me dijo, oye, ven. Entonces yo, como no parecía que estuviera como llorando ni nada. Entonces, sí, señor. Me dijo, yo vi que tú llegaste a las 6 de la mañana y estás aquí y no te has ido. ¿Qué pasa? Cuéntame. Le dije, lo que pasa es que me hace falta la factura del ingreso a la escuela militar. Y en ese entonces era como 1.200.000, 1.300.000 de pesos. Caro. Es claro, o sea, es un dinero que generalmente en este tipo de situaciones uno no tiene, ¿sí? Me dijo, bueno, yo te vi y te he observado y eso es lo que necesita el ejército, personas que quieran. Claro. Y veo que tú quieres, porque si no, usted hace mucho tiempo se hubiera ido. Le voy a dar 2 días para que usted ingrese y usted pueda pagar. Entonces yo le decía, no, muchas gracias, porque pues mi padre está haciendo todos los requerimientos en Bogotá, pero en ese tiempo no existían las redes sociales, teléfonos inalámbricos, sino solamente un teléfono público y la pila. Y fax. Y nada más. Entonces me subo en el último bus, Flavia, ¿sí? Y iniciaba una historia de vida que jamás iba a pensar que Dios me iba a dar la oportunidad de tener, porque este es el corazón del país, es un lugar estratégico, sí. Es un mundo donde las personas generalmente pasan por esta jurisdicción y no se observa. Y arriba, pues en este lugar hay helicópteros, hay piscinas, apartamentos, bancos, es un mundo en una meseta que no se ve. Llego y pues lo primero que tuve que hacer es sentarme ante el peluquero que le llamábamos Chinca, y en 30 segundos, el corte, en 30 segundos como quedó, me dan mi uniforme y no tuvieron que esperar 2 días para pagar, tuvieron que esperar más o menos entre 1 a 2 meses para poder tener esa factura. Sí, porque 1.200.000 en aquel tiempo era mucha plata. Dinero para nosotros, sí. Bueno, y ahí tú dices que empezó un camino en tu vida que no podías imaginar. ¿Qué camino fue ese? Bueno, cuando inicié este mundo en la carrera de las armas, en defensa de la institucionalidad, observo muchas personas con una cantidad de vidas y de anécdotas muy bonitas. Sin embargo, generalmente a las 4 de la mañana era más o menos el día a día, ¿cierto? Ya estábamos trotando y desayunábamos 4:30, y alrededor de las 8:30, 9 de la mañana el estómago empieza a emitir esos ruidos de hambre y de sed, y pues yo en ese entonces no tenía ni siquiera para un agua.
Pero não davam todo isso No, allá? en su momento generalmente dan un refrigerio, pero si el lugar del entrenamiento es muy lejos, llega después de las 2, después de las 3 y pues en el momento Pero que uno que necesita duro. eso es... E para homens jovens que têm hambre absurdo. Imagínate que en ese tiempo existía una cárcel que se llama es un centro de reclusión que se llama el CRM. Tiene un apodo que le dicen el 4 bolas, entonces sí sabes por qué, ¿no? Y allí generalmente les daban un día de permiso a los reclusos, un día de trabajo, lo podían compensar para rebajar las penas. Entonces ellos llegaban con las empanadas, con los refrigerios para vender, y a mí me tocaba decirle al amigo, me regala un poquito, o sea, llegar a sentir esa pena y esa necesidad de pronto de un pedacito para calmar el hambre. Y mis compañeros, sí, hágale, pero ya la segunda vez me da pena, entonces yo dije, no, yo aquí necesito empezar a facturar. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Mi mamá me decía, mijo, ya lo voy a visitar el fin de semana. Yo le decía, no, madre, yo estoy ya en altos combates, en un lugar que se llama Yatay, ¿verdad? Me dijo, sí, el entrenamiento es muy fuerte. Estou treinando buscando comida. Sí. Estou treinando com el hambre, combatendo com el hambre todos os dias. Y entonces, pues yo le decía que no viniera porque sabía que se iba a gastar un recurso, ¿cierto? Pecuniario para poder ir a desplazarse y llevarme algo. Entonces sabía que no había recursos en la casa y le decía que no había permisos. Y lo que yo le decía era a mis compañeros que yo les lavaba los uniformes. Pues estábamos en entrenamientos en el barro, en Cisco, en una cantidad de escenarios. Pues lo que yo hacía los domingos era lavarle los camuflados a mis compañeros. Algunos me decían, me lava hasta los calzoncillos, Rincón. Y yo, uy, no sea así. Yo, bueno, no importa, venga pues. Entendí que es lavar, ¿cierto? Que es lavar y reconocer el esfuerzo de mi madre aún más. Pero cuando ya ascendí a brigadier a los 6 meses, ya no podía lavarle los camuflados a mis compañeros porque eso estaba mal visto. Quanto eles te pagavam por essa lavada? 2.000 pesos. Ufa, para chegar a esse 1.200.000 custava tempo. 2.000 pesos. Cuando ya ascendí a brigadier, pues como ya tenía yo subalternos, se veía mal, me vieran lavando camuflados. Entonces me compré una cámara de fotos y empecé a ser el fotógrafo de mis compañeros. Entonces todos en el río con sus armas. Entonces una foto, Rincón, yo sí. ¿Y vendías las fotos también? A mil las fotos. Entonces me volví... Hay que vender las fotos a 1.000. Y de esa manera logré ya empezar a comprarme mis cosas para... inicialmente mi agua, las cosas que... Pues con las básicas para comer y tomar. Sí. Del mismo modo, algunos también útiles de aseo que eran también necesarios y sobre todo para el tema de los útiles escolares que se necesitaban para, sobre todo en las operaciones se hacen como maquetas. Entonces se necesita una cantidad de herramientas para que queden bonitos esos trabajos. Entonces yo ya tenía la solvencia para... Pero te voy a preguntar una cosa, ¿en ese entonces estabas feliz? Sí. ¿Sentías que estabas cumpliendo un sueño o estabas desilusionado? Porque con tantas adversidades uno pensaría, pucha, ¿no era eso que me imaginaba? ¿Qué sentías en aquel momento? Siempre he sido una persona de fe y positiva. Entonces, haciendo a Dragoneante y acto seguido escojo el arma, generalmente uno escoge armas de infantería. Que exato, isso que eu ia perguntar, que é escorrer armas? Eu pensava pistola, carabina, não é escorrer a arma física, a arma que vas a estar. Caballería, infantería, ¿qué más? Existe entonces ingeniería, aviación, inteligencia, que en su momento existían estas, hoy en día existen más. Luego entonces me dan la oportunidad de escogí caballería mecanizada y me graduó como cabo tercero, ¿cierto? Me dan la misión de salir trasladado para una unidad que se llama la 9ª Brigada, que se llama la 9ª Brigada Cacica Gaitana en Neiva. Y mi primera unidad mi primera orden fue ir a defender una cárcel en donde existía una información de que alrededor de 100 bandidos iban a tomar una cárcel que se llama la Gran Colombia en esta jurisdicción de Neiva. Cuando voy, pues fueron los primeros resultados que tuve, ¿cierto? Y de ahí conocí un capitán. El capitán me dice, Oscar, usted es muy bueno, usted es muy disciplinado. ¿Usted por qué no continúa estudiando, preparándose que algo Dios le va a atender en el futuro? Yo, bueno, muchas gracias. Y hay una anécdota muy bonita que
después de que conocí al capitán y logramos tener los resultados en esa cárcel, él me manda a llamar un día y yo llego todo embarrado, pues hasta la cara, con barro, con todo. Y me dice, ¿usted por qué está así? ¿Qué está haciendo? Y yo le decía, porque es que hoy tengo instrucción, estoy dictando instrucción de arrastre bajo. Y el primero que pasa la pista soy yo, para que los demás vean y me tomen como ejemplo de que sí se puede. Él me decía, vea, ahí está. Y por eso es que usted viene acá. Entonces me dice, acá hay curso de aviación, curso de paracaidismo, curso de lancero. Dígame cuál quiere y le doy la oportunidad. Entonces yo le dije, aviación. Deme la oportunidad de trabajar en aviación. Y dijo, no, nadie ha pasado de la unidad, pero pues si quiere lo envío. Y me envió a Bogotá desde Neiva. Y alrededor de 100, 120 candidatos se presentaron para que pudieran pasar. Necesitaban en ese entonces 10 nomás, ¿sí? Y pues fue muy fuerte porque son exámenes de racionamiento extracto, exámenes de inglés, exámenes médicos, ¿cierto? Y los exámenes médicos también son fuertes. Entonces realicé todos estos exámenes y Dios me dio la oportunidad de ingresar a la aviación. Cuando yo ingreso a la aviación, el primer cargo fue combustibles. Entonces yo vivía en los helicópteros, comía en los helicópteros, orinaba en los helicópteros, absolutamente todo en el helicóptero, y vivía en la selva, ¿cierto? Porque si uno desarrolla una operación, es muy fácil en una jurisdicción, en una ciudad, tanquear. Se acabó el combustible de la aeronave, pues, o de un vehículo, pues va a la bomba de gasolina y tanquea. Pero en la selva, ¿cómo se puede hacer eso? Y como Colombia es tan grande, entonces me tocaba en la selva con los soldados quedarme ahí. Ellos se hacía un helipuerto simulado y se dejaban tanques de combustible en bidones para que los helicópteros tanquearan y continuaran la operación en el profundo de la selva. Después, ya como a los 2 años, logré prepararme como técnico en ala fija en la Escuela de Aviación del Ejército y inicio a volar en los helicópteros Huey-2, ya operaciones de combate. ¿Tenías cuántos años en ese entonces? En ese entonces ya tenía 20, 22 años más o menos de edad, ¿sí? ¿En algún momento te arrepentiste o seguías sabiendo que estabas en el lugar que deberías estar? No, estaba siempre seguro. De hecho, tenía un recuerdo en su momento cuando yo trabajaba desde los 10 años de edad con un señor que quiero mucho y estimo demasiado, que se llama Diomedes. Entonces yo vendía cilantro, yo vendía cebolla y lavaba el carro a las 3 de la mañana, lo dejaba listo para salir a Corabastos. Llegábamos alrededor de las 11 de la mañana, lo configuraba y me salían ampollas en las rodillas de tanto dejarlo súper espectacular el vehículo. Y él me miraba y me decía, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande, mijo? Yo le decía, yo quiero volar. Me dijo, si usted sigue así lo va a lograr. Entonces yo ya en ese escenario, cuando ya estaba en las operaciones con mi aeronave, me acordaba de las palabras de Diomedes cuando me decía, usted sigue disciplinado, lo va a lograr, usted puede. Siempre tiene que seguir adelante con disciplina. Luego entonces empecé a volar y cada operación eran más o menos, en 15 días, eran 4 o 5 combates en el aire. Uf, cada 15 días. Ya me cansé solo de pensar del estrés. Ese era el diario vivir. Esta aeronave tiene una turbina, solamente una turbina, y yo dije, uy, esto está fuerte. Ajá. Cuando aterrizábamos, mirábamos la aeronave y nos pegaban alrededor de 5 a 10 tiros generalmente en operaciones. Siempre tuve temor de que me pegaran un tiro en la cara. Ese era siempre mi temor, que no me pegaran, si me pegaran un tiro, que me pegaran, pero menos en la cara. De hecho, cuando tenía mi ametralladora y disparaba, siempre me cubría la cara. Y yo dije, uy, esto está seguramente en el ejército, en la jerga militar se llamaba caliente, esto está muy caliente. Yo quisiera como en algún momento volar también en otra aeronave que se llama el Black Hawk, que tiene 2 turbinas y tiene una mejor potencia. Y se presentó el escenario de que el Plan Colombia llegan unas aeronaves y me permiten hacer una transición porque necesitaban tripulantes para especializarnos en Black Hawk. Voy a tomar esta línea, me envían a Estados Unidos, me especializo en tren de potencia. Y ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Estuve alrededor de 2 meses y medio. Especializándote en Black Hawk. Me especialicé en tren de potencia, en helicópteros Huey-2, en el que estaba volando, y en Black Hawk. Okay. Una vez termino la comisión, me dan mi primera misión ya en los helicópteros Black Hawk. Y peor, porque en los helicópteros Huey mi función era siempre una misionalidad de apoyo de fuego.
Entonces siempre las aeronaves hacen una inserción y mi función era hacer como un 360 con apoyo de fuego para defender a la aeronave y a los soldados, a las personas civiles que... Y escondiendo la cara. Siempre escondiendo la cara. Eso me llama tanto la atención ahora, escondiendo la cara. Siempre, siempre. Y en ese momento, cuando ya inicio a hacer operaciones de alto valor, pues son operaciones sensibles en donde te quitan el teléfono, te quitan todo y finalmente te dicen vamos a una operación y no sabemos si vamos a volver. Entonces siempre hacemos una oración, siempre hablamos con los ¿Te soldados. despides de mamá, de familiares en esos casos? En algunos escenarios, algunos comandantes nos decían despídase de su familia, Ay, no. pero de una buena manera. Nunca lo hice, siempre he sido una persona Sí, porque qué divertida. angustia, ¿no? Sí. Para el que queda. Siempre he sido positivo y le decía a mi mamá, ¿y qué estás haciendo? Dijo, no madre, vamos a hacer un vuelo, vamos a llevar unos alimentos, pero lo cierto era que a las 2 de la mañana siempre las operaciones eran de noche, era siempre contra objetivos de alto valor, nos daban las coordenadas y era ya... Cuando tú dices objetivo de alto valor, ¿qué quiere decir? Son cabecillas de las cuales generan o tienen liderazgo sobre, o mueven masas, ¿cierto? Mueven masas, tienen el control del narcotráfico. Digamos, el campamento principal, por así decir. Sí, son objetivos de alto valor. Y generalmente la información nos la dan 5 minutos antes de estar en el aire. Cuando yo empiezo a desarrollar estas operaciones, pues era ya hacer la inserción de noche encima del objetivo de alto valor. Entonces imagínate ese fuego por parte también del enemigo. Entonces hay algo que se llama las trazadoras. Cada 5 disparos hay como un láser rojo que uno puede saber si está disparando en donde uno está apuntando, pero el enemigo también tiene esa misma herramienta. Y pues uno escucha como si estuviera haciendo maíz pira en la casa cuando le pegan a la aeronave. Y uno siente que le están pegando a la aeronave. Pero no sabe a dónde y No ni sabe a quién, dónde, porque no. sobre todo es por la noche. Sí, es una incertidumbre impresionante y ahí es donde uno también valora el arrojo de los soldados, que realmente me da también tristeza porque son jóvenes entre 22 a 25 años que son los que uno deja en estos escenarios para que puedan desarrollar la Muy maniobra. duro. ¿A ti te ha tocado dejar mucha gente en el camino? Sí, mucha, y de los que he dejado, tristemente tuve la oportunidad de recogerlos, pues ya está en el cielo y los honro con gran amor, o algunos también verlos sin ojos, sin nariz, sin oídos, sin brazos. Es muy duro porque son compañeros con los que en su momento compartimos y ya después de dejarlos de 2-3 horas, recogerlos de esta manera. Bueno, ahí haces las operaciones de alto valor. Me gustó la palabra. Pero, ¿sabe qué? Vamos a tomar aquí salud, porque hasta me dejaste un poco perdida, Oscar. Vamos a un corte, porque eu confesso que tenho que ordenar os pensamentos. Me tocou tantas fibras lo que tu estabas contando que me quedei perdida. Pero já regresamos. Bueno, Oscar, entonces, retomando, entonces tú estabas a cargo de también estar en los objetivos de alto valor. ¿Y ahí? ¿Qué fue lo que pasó después? Perdóname, pero es muy fascinante tu relato. Por lo menos para mí me tienes así curiosa. Y después es como si es una vida contada como una película. Yo me imagino todo eso que tú estás contando, pero y ahí después del alto valor, Bueno, que no es la casa fuerte como pensé yo en el primer momento. En esos escenarios para mí no era normal, o sea, de hecho se vuelve normal que en cada 15 días tú tengas 3-4 combates, se vuelve normal. Para mí era normal, porque yo pisaba la tierra y yo, Dios mío, gracias por guardarme, por guardar a los pilotos, por guardar a mis soldados. Siempre oraba en silencio, yo 1000 oraciones hacía en silencio en 30 segundos. Y a raíz de los recuerdos de mi familia, de todo lo que se vivía en el lugar donde yo vivía, sobre todo el tema de drogadicción, venta de alucinógenos, yo decía, salir de aquí es muy difícil, ¿cierto? Y yo quisiera compensar, pues que estoy vivo, que Dios me tiene vivo. Entonces inicié a repartir desayunos como en medio del agradecimiento de cada combate. Cada comisión que yo terminaba en el ejército y llegaba a Tolemaida, salía a Bogotá, Girardot, y empezaba a donar desayunos a la gente de la calle y me sentaba y yo decía, Dios mío, gracias
por permitirme estar acá. Y empiezo a desarrollar una obra social paralelamente con el tema de la guerra. Sin embargo, un día que fue un momento de los más impactantes en mi vida, desarrollé una operación en Villavicencio, más o menos desde las 5 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, y dan la orden de que el helicóptero que tuviera más horas se desplazara para el Putumayo. Mi helicóptero tenía más horas, entonces me dan la orden de arrancar para el Putumayo. Yo llego al Putumayo ya con la aeronave y nos recibe allá el comandante y nos dice: vamos a desarrollar una operación, este es el cabecilla, es de alto valor, lo mismo, teléfonos fuera. Alto valor, yo me quedé con el alto valor. Entonces me dicen, pero antes de que se vayan y almuercen. Pues claro, yo no había ni desayunado desde la mañana cuando nos reciben con un almuerzo típico pues, de Colombia, la bandeja paisa. Y pues yo creo que el comandante sabía que no habíamos comido porque eso nos llevó una cantidad de frijoles, chicharrón, eso, huevo frito, plátano. Yo me la comí toda, eso no dejé, fue nada. Listo, terminamos de almorzar, saliendo en el aire. Generalmente cuando hay eventos de emergencia, 5 minutos tienes para estar en el aire. Entonces, iniciamos la primera maniobra, hicimos la inserción y nos devolvimos. Permanecimos con los refuerzos. Los soldados entran en combate y alrededor de 1 hora, después del momento en que los dejé en tierra, me llaman y me dicen saliendo porque los soldados les tenían una emboscada. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron un éxito, les dejaron unas armas, un señuelo, se llama un señuelo, y el comandante tomó la decisión de que continuaran. Entonces era una trampa que les tenían a los soldados, ellos continuaron y les tenían una emboscada. En ese escenario los estaban matando y los soldados, entonces en su momento uno tiene en la aeronave un radio con varias frecuencias. Tú vas volando y tú escuchas a la tropa en tierra, escuchas a las aeronaves que están alrededor, escuchas a la torre de control, escuchas a un helicóptero que se llama el comando y control. Entonces tiene 5 frecuencias y en algunas de las frecuencias los bandidos las penetran. Y entonces escuchas, ahí viene, ellos generalmente hablan del pájaro, ahí viene el pájaro, lo vamos a tumbar, eso psicológicamente es un impacto horrible para uno como tripulante. Y lo que yo hago es muchas veces que yo apago esa frecuencia para que psicológicamente yo no vaya a estar desconcentrado. Llevamos los refuerzos y cuando estamos en esa inserción, nos levantaron en esa jerga militar nos levantaron a plomo todavía. Fue impresionante y nos dejaron aterrizar. Viene un segundo Black Hawk, intenta hacer esa maniobra, lo mismo. Viene un MD, intenta hacer la maniobra, ninguno. 2 veces intentamos y nada. Nos subimos a una altura prudente para verificar los instrumentos, ¿cierto? Para ver si hay alguna anomalía en la nave. Debe tener, ¿no? Porque si te recibe a plomo de esa manera, las aeronaves deben quedar horriblemente dañadas. Sí, Flavia, y es importante porque es como algo a nivel universal de la FAA, en donde los colores, como el semáforo, se aplican en la aviación. Es decir, tú ves una cantidad de instrumentos en color verde y es como la operación normal. Si tú ves ya un color amarillo, tienes 30 minutos y tienes que aterrizar tan pronto sea posible, ¿sí? Y si es rojo, tienes 5 segundos, ¿sí? Y tienes la preparación para de todos esos botones que ves, aplicar alguno para poder salvar la vida, no de toda de la tripulación y de los soldados y poder llegar a un lugar seguro. Entonces 30 minutos o 5 segundos. Siempre mirábamos y en ese momento no había ninguna indicación de luces. Y el piloto pregunta, el capitán Bedoya me pregunta: Rincón, ¿qué hacemos? Yo era el jefe de tripulación de esa aeronave y en el aire no hay mando, ¿sí? El mando en el aire no existe, el mando es en tierra. Si en el aire tú dices no quiero ingresar, porque por X o Y motivo, el comandante tiene que respetar la decisión y la aeronave no puede aterrizar, ya sea por algún motivo subjetivo de algún tripulante. Me preguntaron: Rincón, ¿entramos o no entramos? Y yo escuchaba a los soldados: no me dejen morir, no me dejen morir, no me dejen morir. Eso es muy duro, ¿sabes? ¿Sí? Porque tú tienes la oportunidad de defender la vida de aquellos con los que estabas compartiendo hace algunos minutos. Pero también tienes la responsabilidad de los que están contigo en ese momento intactos. Y son segundos, ¿sí? Me pregunta él, yo le dije: no, mi capitán, vamos con Dios. Y cuando uno está con Dios, no pasa nada.
Le preguntan al cabo varón, al otro tripulante, y él dice, no, también vamos a entrar. Listo, halcón líder, vamos a entrar y vamos a hacer otro intento. Yo recuerdo que alcanzamos a entrar, ¿cierto? Entrar es hacer esa inserción a una gran velocidad, alcanzo a aterrizar, me alcanzo a desconectar, ¿cierto? El cinturón, abro la puerta, los soldados salen disparando, tú empiezas a ver los soldados caer, todo eso es un conflicto supremamente complejo. Se bajan todos los soldados, alcanzo a cerrar la puerta, ¿cierto? Me alcanzo a enganchar de una pierna y nosotros tenemos un botón en el piso que se llama PTT y uno en la mano. Si uno oprime el botón con el pie, habla con los pilotos. Yo recuerdo que alcancé a oprimir el PTT, ¿cierto? El helicóptero empezó a salir y yo le dije libre izquierda saliendo a esa velocidad y yo le digo libre. Cuando él empieza a ascender, siento un impacto de bala, ¿cierto? En donde ningún hombre quisiera que le pegaran un tiro, que de hecho esas son las conferencias que algún día en algunos escenarios me gusta exteriorizar, y es gracias a Dios me pegaron un tiro en los testículos. En el área perineal, ¿sí? En la ñez. En la ñez, sí. Pero ahí en ese momento no sabía, o sea, en ese momento... Claro, la adrenalina no te deja sentir nada en el cuerpo. Lo único que yo sentí fue un impacto, algo en mi cuerpo anormal, y cuando yo hice fue así, y entendí en las películas por qué sucedía eso, y muchas veces no lo entendía, lo entendí pues en ese mismo escenario, porque el cuerpo es tan perfecto que en milésimas de segundo te está diciendo hay algo anormal dentro de tu cuerpo, hay algo normal. Y ahí viene el tema de la bandeja paisa, porque resulta que yo quería era hacer del 1 y hacer del 2, ¿sí? Entonces, paralelamente con los temas de la fundación, cuando empecé a hacer obra social, siempre me gusta preguntar a las personas de los sueños, ¿cuáles son sus sueños? Pero me he encontrado unos sueños, Flavia, de los cuales yo nunca había tenido esas respuestas. En el año 2010 conocí a una persona que el único sueño era orinar. Lo encontré tirado en la calle con unas ondas en el pene, y cuando levantamos el plástico tenía la bolsa llena de orina y lo único que necesitaba era orinar, no pude ayudarlo. Me encontré una persona que no tenía brazos y le pregunté cuál era el sueño, y algunos de mi equipo de trabajo decía, ay, pues esa pregunta. Y yo, no, escuchen. Y decía, vea, mi sueño es que una persona me limpie la cola cada vez que yo vaya al baño. Y yo quedaba como el programa del Chavo del Ocho con Don Ramón, cuando no tiene cómo contestarle a una persona o darle una palabra de aliento, porque el único sueño de él es ese. Y es la realidad. O sea, y es una realidad que la persona tiene que lidiar. Lidiar todos los días. Cuando ya estoy cuando me sucede a mí y yo quiero orinar, se me viene el cuadro de esa persona, literal, la cara, el rostro del que no pudo orinar, porque yo era ahora el que quería orinar y no podía. Entonces yo alcanzo a pichar el PTT y se me salió una palabra, una grosería, y suba al helicóptero porque me pegaron. Fue lo único que alcancé a hablar. El piloto sube, el colectivo, y gran potencia saca la aeronave, porque yo no quería que le fueran a pegar a alguno de mis compañeros y que la aeronave fuera a tierra. Me dice el capitán Bedoya, rinconcito, verifique que eso es la adrenalina. Y yo ya no podía mover nada, solamente pude mover las dos manos, y cojo el PTT, el botón, y lo espicho y le digo, ¿cómo no voy a decir que me pegó un tiro si no me puedo ni mover? ¿A cuánto estamos del hospital? Y en este lugar era la hormiga Putumayo, un lugar que es muy complejo en Colombia. Luego entonces el piloto me dice, estamos a 20 minutos, Rincón, y yo le decía, por favor, toda la velocidad, es mi vida, mi capitán, es mi vida. Dijo, Rincón, vamos a más de 150 nudos de velocidad, con viento de cola a favor. Mejor dicho, Rincón, hágale. Entonces yo me alcanzo a mover solamente con las manos, me tiro al piso, ¿cierto? Todo boca abajo. Y ahí empieza mi historia, que jamás se me va a olvidar en la vida, porque yo le decía al tripulante, dígame dónde me pegaron. Yo quiero saber dónde me pegaron. Pues ya sabía que me había pegado la cara, pero mi cuerpo no se movía, y él me miraba por todos los lados y era sangre. Y me dijo, yo no sé por dónde le están pegando, mi cabo. Me decía, yo no sé por dónde le pegaron, lo único que sé es que le sale sangre desde las piernas hacia abajo. Entonces cuando pasaron esos minutos, para mí fue supremamente terrible, porque no sabía en dónde me pegaron el tiro. ¿Y no sentías tu cuerpo tampoco? No lo sentía. Lo único que sé es que por el tema de cambios de altitud,
yo parecía como una mujer de 2, 3 meses de embarazo, ¿cierto? De hecho, el estómago cada vez se aumentaba de tamaño y quería ir al baño, era lo que quería, ¿sí? Y no conseguías. Era imposible, no podía. Mi sistema interno se descontroló completamente. Llego a Puerto Asís, Putumayo, y imagínate, Flavia, tantos años, más de 12 años volando, desarrollando operaciones y maniobras en favor de todo el pueblo colombiano, pero ya esa ambulancia era para mí. Entonces abren la puerta, me desconectan, me cargan y me ponen en la camilla. Yo me acuerdo que miro al piloto estaba en los controles y me quitan el casco, Flavia, y cuando me quitan el casco se me salen las lágrimas. Yo no sabía que amaba tanto la aviación del ejército. Y el piloto con la cara me hace así y me llevan para un centro de salud, para este lugar en Puerto Asís, Putumayo. Y fue muy chistoso. Yo a veces trato de que esto no sea como trágico, porque yo lo único que le decía, quiero orinar. Entonces no sabían en dónde me impactó la bala. Y me dicen, enfermeras, cójanlo. Yo escuché, pues, cójanlo. Y me ponen en la posición fundamental en 64, en 4, ¿sí? Y cuando siento, es una mano, siempre realmente en las conferencias digo, un costeño con unas manos grandotas. Un quicón. Y cuando me cogen es que sabía que iba a doler, pero no tanto, y me penetra por el ano y me mete la mano como hasta por acá. Para saber dónde estaba la bala. Sí, inicialmente estaba haciendo un chequeo para saber si la bala penetró el recto, porque en el momento que penetrara el recto, lo que tienen que hacer es que tienen que hacer un procedimiento desde el cuello por todo el estómago para sacar los órganos, lavar y coser el recto. Entonces él tenía que descartar eso. Cuando él hace la primera maniobra, yo le digo maniobra para que no... Claro, maniobra, claro, es una maniobra. Flavia, igual que el casco, se me salían las lágrimas del dolor. Fue impresionante. No daba tiempo de anestesiarte, sí, de ponerte a dormir. Para mí eso fue una violación. O sea, no daba tiempo de dormirte, de dar ahí una cosa para que de una te fueras. Para mí eso fue una violación y sabía que era por mi vida. Él saca la mano y me dice, Cabo, aguántese, porque si no, yo necesito descartar peritonitis, yo necesito descartar una cantidad de cosas, necesito que se aguante. Y dio nuevamente segunda maniobra otra vez. Cuando ya él desarrolla este procedimiento, él dice, esto es un milagro porque no perforó el recto. Me hacen ya una radiografía y me dice, tú tienes una ojiva. La ojiva generalmente... Ojiva es la bala. Sí, es el cartucho, es un cartucho de AK-47 contaminado, finalmente fue el diagnóstico. Y la ojiva es la parte de la punta, que es la que finalmente sale expulsada y fue la que penetró en el área perineal, detrás de los genitales, en la niez, y cruzó absolutamente todo el cuerpo y quedó a milésimas de la columna, ¿sí? Entonces él me dice, yo no lo opero porque usted puede quedar cuadraplégico. Por favor, hablen con el comandante y pídanle un avión para que lo operen en Bogotá. Imagínate el impacto cuando él me dice a mí esto y yo moribundo. Yo dije, ¿cómo así? ¿Me van a llevar para Bogotá? Entonces yo me imaginé un cuadro en mi mente. El ser humano es tan hermoso, que Dios nos ha dado unos dotes tan hermosos, que Él le permite uno ver más allá en estas situaciones. Y yo dije, me van a llevar al hospital militar y ¿qué me van a hacer, Flavia? Porque el médico va a tener que realizar el mismo procedimiento. Otra vez, te van a meter la mano. Pero con una gran diferencia, Flavia, que va a estar con 15 estudiantes y le va a decir, por ejemplo... Miremos aquí la clase hoy práctica. Y no falta el que diga, profe, no entendí. Ah, bueno, ¿cómo lo entendí? Entonces yo dije, no, yo voy a hacer una ayuda de instrucción, entonces, y yo ya, eso para mí fue terrible, ¿sí? Yo dije, yo no me aguanto. Entonces yo recuerdo que yo le cogí la mano, no saqué dónde saqué fuerzas, y le cogí la mano. Mejor mano conocida que mano por conocer. La mano del costeño ya era conocida. Y le dije, no opera. Entonces cuando él me mire, ¿cómo así? Yo le decía, ¿qué firmo? Yo creo en usted, me opera. Y entonces me miró así como ¿viste qué?
Cuando yo le dije, no, usted me opera. Bueno, realicemos todos los procedimientos, todo, firmé el documento y en su momento me cogen entre los enfermeros, las enfermeras y me sientan y me van a colocar la inyección que le ponen a las mujeres cuando están en su estado de Sí, la gestación. epidural acá en la columna. Y pues, Flavia, yo soy una niña para las agujas, ¿sí? Yo estaba así cuando veo esa aguja tan grande. Es yo dije, enorme de la epidural. impresionante. Me moví, uy, no, ¿cómo? O sea, yo no me movía y del impacto me alcancé a mover y el médico me regañó y me dice, tú no te puedes mover porque en el momento que te vayamos a este procedimiento tiene que ser exacta la inyección, no se puede mover, ¿listo? Y yo, pero es que antes de eso, yo quiero que usted me haga una oración. Entonces el doctor me dice, ¿usted es creyente? Y yo le dije, ay, doctor, ¿cómo no? Yo, en mi interior, yo le dije, sí, pero en mi interior le dije, ¿cómo no voy a ser creyente de tantos combates que he tenido, de la vida que ha tenido mi familia, de todo lo que me ha tocado vivir y estar vivo y estar aquí? Entonces yo le decía, sí. Es la oración más corta, Flavia, que he hecho en silencio y más efectiva, ¿sí? Y es de las historias que comparto con mucho amor. Porque le dije a Dios, me dijo así, claro que sí, entonces ora. No me demoré sino 10 segundos, creería yo. Y le dije a Dios que si quiere me quitara el pene, pero que no me fuera a quitar las piernas. Y para uno de hombre decir eso, Flavia, es porque uno está en una situación límite de las cuales obviamente no quisiera que nadie viviera lo que me tocó vivir, pero fue el momento en el que le dije a Dios eso. Le dije, Señor, gracias por permitirme estar acá, pero yo te pido un favor. Tipo oración cuando estaba en la escuela, antes de entrar en ese lugar allá, en esas gradas, en el polideportivo, antes de entrar a la institución, y le dije, si quieres, quítame el pene, pero no me vayas a quitar las piernas, es lo único que yo te pido. Amén. Y le dije, listo, doctor, ya. Y me dijo, ¿ya oro? Pero pensó que iba a orar muchísimo tiempo. Yo le dije, no, ya. Me hicieron el procedimiento, me colocaron la inyección, me colocan boca abajo y siento el bisturí cuando empiezan a realizar. É porque la epidural no te quita totalmente la conciencia de las cosas. Era consciente. Cuando me realiza el procedimiento con el bisturí, yo le dije, uy, no, siento dolor. ¿Sentiste cuando te corté? Yo le dije, sí, claro. Me dice, no, entonces tú tienes, hay que ponerle anestesia total para realizar el procedimiento. Me durmieron y ya no me acuerdo en ese entonces cómo fue el desarrollo de la cirugía. Lo cierto es que me despierto y no me acordaba de nada. Más o menos duré entre 60 segundos a 2 minutos, más o menos. Y en ese lapso de tiempo se me arruinó todo en la mente, todo lo que había pasado. Y las enfermeras tuvieron un detalle muy especial. Me dejaron un vaso de agua y en el vaso de agua estaba la ojiva, o sea, la habían sacado de mi cuerpo. Entonces, Eso te daba tranquilidad, por me lo dio menos. tranquilidad. Y tenía que tomar una decisión, dar una orden. Pero una orden ya de mi vida de mover los pies, ¿sí? No tuve el valor de hacerlo inmediatamente. En ese paralelo de todo lo que tenía en mi mente, tuve temor de saber si iba a mover las piernas o no. Cuando ya logro darle la orden a los dedos y empiezo a mover el dedo del pie derecho, después el izquierdo, y es volver a nacer para mí, es volver a vivir, es una oportunidad impresionante que Dios me dio. Es un milagro de 1.000.000 de probabilidades que un impacto de bala ingrese. Al lado de la columna vertebral y todo, y operado allá en el punto más. O sea. Y más que la aeronave es blindada en el piso. La aeronave tiene unas secciones que son blindadas. Sí, pero fue en la puerta. Seguramente tú estabas en la puerta disparando y deben ter... El tiro ingresa por la pata de la silla. Y la pata tiene que estar ajustada al piso de la aeronave. Y es un agujero como de 5.5 centímetros. Es muy pequeño, y entrar el impacto para romper el piso, ingresar por ese agujero, por el sitio de mi cuerpo y llegar a la columna, es un milagro de Dios. Y le doy la orden de mover los pies y fue volver a nacer, y después le doy la orden a las manos de mirar si estaba ahí estaba. A pesar de todo, lograste mantenerte todo inteiro.
E aí, Oscar, em que momento? Eu entendo que isso foi a coisa mais impactante. Tu te jubilas, vuelves. ¿Qué pasa aí depois dessa vivência tão dura? Bueno, inicia una etapa muy dura en mi vida porque después de todos los procedimientos me llevan en un avión aquí para Bogotá, me realizan ya los procedimientos generales de chequeo en el hospital militar y los médicos siempre ven mi historia, los exámenes y resultados y dicen, pero ¿cómo usted está caminando? O sea, nadie sale vivo de un hecho de estos. De hecho, se vuelve uno hasta un tema de risa en la unidad porque me colocaron muchísimos apodos en ese entonces y Forrest me quedó pequeño con esa historia que me sucedió y iban a desarrollar un proyecto de colocarle calzoncillos blindados a las tripulaciones, ¿sí? Lo llevaron a Estados Unidos un amigo que se llama Carlos González. Y para las mujeres también, ¿no? Porque pueden perder útero, ovario y todo más. No había sucedido un escenario de estos, pero finalmente él fallece, nunca supe si lo consultó allá con la embajada, pero salieron escenarios de esta magnitud. Todo el tiempo tuve que vivir boca abajo, o sea, yo estuve alrededor más o menos de 6 meses boca abajo, yo no podía ni siquiera moverme hacia la izquierda o hacia la derecha y parecía ya un bebé. Mi hermano y mi mamá son los que estuvieron ahí siempre, todo el acompañamiento, eran los que me bañaban, me vestían. Y finalmente a los 6 meses inició a volver a caminar, ¿sí? Actualmente tengo hipersensibilidad genital, ¿cierto? El impacto indudablemente rompió los nervios, alguna parte de los nervios, y claro. Y son muy pequeños y son muy difíciles de conectar, ¿sí? Actualmente continúan en los estudios profundos de todos los miembros de mi cuerpo y son con electricidad. Imagínate, estos exámenes son supremamente complejos y ha sido una evolución que he tenido, gracias a Dios, y el regalo más grande es que puedo caminar. E aí, quando chegas ou tienes esse momento de dizer, sabe o quê? Vou a transformar isso em uma maneira de levar a los outros como aprendizaje. Sí. Y te tornas un coach. Sí, surge este tema a raíz de algunos compañeros que pues empecé a contarles las historias y me decían, no, yo no lo puedo creer. Entonces yo les decía, ¿ustedes qué hubieran hecho? Entonces algunos dicen, no, a mí que me quiten las piernas. Entonces, não, e há muita gente que prefere não contar. Não contar. Há gente que se sente tão avergonzada que esconde el tema. Y tú contabas a todo el mundo. Sí, de hecho, te confieso, Flavia, que esta es la primera entrevista desde que me retiré de la institución hace 3 años, en donde tengo una conversación, porque hay personas que les da pena preguntar sobre este tema como tan íntimo. Luego entonces en los escenarios que estaba con mis compañeros, ellos escuchaban y decían no, o sea, salían y decían, uy no, Rincón, pero usted tiene una forma de ver la vida diferente. Entonces yo hoy en día corro, yo hoy en día trato de hacer todos los ejercicios, de valorar muchísimo más la vida, de contar todos estos escenarios y decirle, usted tiene que valorar la vida y no necesariamente tiene que estar en una condición o que le pase como que me pasó a mí para que usted valore la vida. Es impresionante, ¿no? Que uno solo se da cuenta de la finitud cuando pasa por una experiencia así traumática. Es que es del ser humano, Oscar. Nosotros creemos que no vamos a morir nunca. Muere el otro, yo no. Pero en el momento en que tú te llega muy cerca a la muerte, ahí tú te das cuenta que sí me voy a morir. Pero hasta ese momento la gente no se da cuenta y no valora la vida. No lo valora. Y en ese momento cuando yo les cuento y yo les decía, mi sueño en ese momento ya se me convierte en un sueño de una persona que algún día me dijo que era orinar. Entonces, y usted orina todos los días, va al baño todos los días, se sienta a comer todos los días y eso es una bendición infinita. Entonces muchas veces no la valoramos, ¿sí? Es algo que transmito con pasión y viene paralelo a una historia que decidí también escribir en todos estos años porque para mí en una operación volar y tener tantos combates es anormal. Entonces decidí escribir un libro hace muchos años que se llama Halcones de Paz, pudo ser solo un sueño. Es el primer libro de la aviación del ejército en Colombia y en donde encuentro a través de historias pues con mis compañeros y tratar de enviarles un mensaje a los lectores y decirle, usted puede, usted en donde está, no importa las limitaciones de dónde viene, de las condiciones de su familia, lo importante es que usted tiene la capacidad de soñar. Usted no se puede olvidar de la capacidad de soñar. Y si usted tiene la mentalidad, si usted está sano, aún más, tiene un plus para que usted pueda lograr todos sus sueños. Vamos a un corte muy rápido. Yo sé que ustedes están como yo, que no quisiéramos corte, pero necesitamos de un corte y ya regresamos con Oscar Rincón.
Oscar, ¿cómo haces entonces hoy en día para juntar las lecciones del coach? Porque muchas veces el coach, él trata de trabajar al otro, pero tú partes del coaching desde tu experiencia. ¿Cómo haces ese trabajo hoy en día para juntar las dos cosas, tu experiencia y el tema del coach, que es trabajar al otro? Bueno, lo que he logrado percibir en las personas que les transmito mi historia de vida y todo lo que he vivido desde la génesis de mis pensamientos, sobre todo en el tema de ingresar a la institución, es a través de lecciones aprendidas, de todo lo que me ha tocado vivir, pero que siempre ha estado la actitud positiva de salir adelante. Es decir, que no hay límites en cada hecho negativo que llega a tu vida, sino que eso lo puedes volver positivo. Te hago una pregunta, ¿tú volverías a hacer todo lo que has hecho? Siempre me pregunté si hubiese tomado esa misma decisión. Porque yo, lo que te dije, yo hubiese querido ser profesor de educación física, era mi sueño desde los 17 años, porque me gustaba mucho el deporte, era arquero, el arquero de los profesores. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de tantas operaciones hay unas muy bonitas, sobre todo cuando tú liberas a una persona que lleva tanto tiempo secuestrada, cuando tú le llevas alimento a personas que no tienen cómo alimentarse. Son operaciones tan bonitas, de las cuales las llamamos operaciones de paz, y traen tanta alegría a tu vida que para mí ese servir lo volvería a hacer. Y de hecho, cuando ingresa uno a la carrera de las armas, está dispuesto a dar la vida por personas que no conocemos. Eso se llama amor. Entonces, sencillamente me gusta mucho sembrar amor y lo volvería a hacer. Cuando tú haces el tema de los conferencias, ¿no? Tú también haces conferencias, sí. Eres conferencista. Tú arrancas desde la experiencia tuya, tú arrancas contando toda esa historia y después mostrando el lado positivo de la vida, o arrancas primero con el tema del positivo y después llega a tu historia? No, primero inicio con la historia, básicamente como inicio desde niño, con una cantidad de adversidades que se presentan a lo largo de lo que vivió mi familia y de las anécdotas en el ejército. Lo conecto con la obra social que desarrollamos con la Fundación Ocamando, de la cual significa los sueños no pueden quedarse solo en sueños, y la enlazo con el impacto que generó en mi vida, que es lo que te transmití referente a la toma de decisiones. Entonces, generalmente le pregunto a uno, a las personas, ¿usted qué decisión tomaría? ¿O por qué tiene usted que tomar una decisión de estas para que su vida pueda cambiar, cuando usted tiene todas las herramientas para salir adelante? Incluso si la cosa no funciona como se imaginaba, ¿no? Sí. Para una persona que nos está viendo ahora y que anda mal, anda luchando con sus angustias, ¿qué dirías tú desde esa perspectiva del coaching, de la ayuda? ¿Qué podrías decir tú? Bueno, yo tengo una personalidad, y de todo lo que me ha sucedido, soy muy creyente en Dios. De hecho, en cada operación, cuando me disparaban, de día y de noche, le pedía a Él que me cubriera, que cubriera a mis pilotos, a mis soldados, y que nos dejara regresar a casa. Él me lo ha dado. ¿Cómo no decirle a la gente que crea en Dios, independientemente de las creencias de las personas? No podría decirle a las personas que no crean en Él, porque él simplemente lo ve a uno, Él lo escucha, él observa y Él sabe lo que hay en su corazón. Y si uno tiene un anhelo realmente de un sueño, Él lo puede cumplir si uno tiene fe, ¿cierto? Y segundo, de que todo lo negativo que te suceda te hace más fuerte, ¿cierto? Y lo puedes transformar. Y cuando tú transformas eso, te vas a sentir orgulloso en algún momento de mirar hacia atrás y decir, lo pude lograr. ¿De qué depende la transformación? Para mí, de la fe y del servir, para mí, Oscar Rincón, ¿sí? Porque cuando tú sirves, Dios te multiplica absolutamente todo. Y Él a mí me ha multiplicado sencillamente con permitirme tener mi cuerpo, poder caminar, poder hablar, pensar. Sí. Porque pues imagínate, las personas que han tenido un escenario de estos, tristemente compañeros que han tenido su amputación, una cantidad de cosas, han logrado tener una resignificación en sus vidas. Sin embargo, en la historia que me ha tocado a mí, y en ese tema de la resiliencia, es como si fuera ese metal en donde se calienta, vienen adversidades, que las soporta y que en su momento ya se transforma en un material, en una piedra preciosa que puede ya contextualizar que vale la pena resistir y no decir no a cualquier adversidad que se presente. Oscar, yo saludo a ti. Gracias por compartir toda tu historia. De verdad
es admirable. Tú eres un hombre de admirar. Muchas gracias por venir aquí hoy. No, a ti muchas gracias y un placer estar aquí, que me tuvieras en cuenta, poderte distinguir y de verdad que a todo el equipo de trabajo muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Yo no sé si gracias a ustedes solamente a Oscar. Yo creo que hoy no voy a agradecer a ustedes por acompañarnos. Gracias a Oscar que nos hizo hoy, nos dio una gran lección de tantas cosas que yo aún necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Gracias a Muebles to Go, que siempre nos acompaña con piezas lindas, pero sobre todo cómodas e bastante duradeiras, hein? Devo dizer. Vou invitar a Oscar agora a provar mis carnes parrilla, que descobri que tem uma arepa de choclo que combina tão bem com a carne que não se imaginam. E, por supuesto, nossos vinitos de rumba já, que a rumba não pare, nem para vocês, nem para nós outros aqui hoje. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Que bonito. Ay, Claudia, Que muchas bonito. gracias. Pode tomar que é de verdade, não é de mentira.